Lo que te estoy diciendo es que los espíritus programaron Ya se metió la discrepancia. y utilizaron a ese cerebro durante un tiempo. Porque el cerebro viene estándar, vamos por así decirlo. Viene estándar. Ahora bien, en los poderes que vienen en el alma ya activados, o porque tú naciste en un día en específico, bueno, que usted sepa eso. Tú entraste a este plano, lo que yo llamo el reloj cósmico. Nosotros entramos por el reloj cósmico, ya los entes caídos tienen autoridad sobre nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. Prepara tu espíritu. El día de hoy queremos que te conectes con el pensamiento espiritual, te conectes con el intelecto que te corresponde por el espíritu. Órale al Señor y dile, prepárame para lo que voy a escuchar y así recibir lo que quieres enseñarme en este tiempo, Señor. El día de hoy tenemos una persona muy especial para nosotros, un maestro de este tiempo que Dios ha levantado con una revelación distinta, con algo que no se escucha, con una revelación incomún. Y queremos compartir un tema con él, un tema que ha sido polémico entre las personas que comparten sabiduría, pero no se ha hecho público, es como un secreto público solamente para un grupo de personas. Y el día de hoy queremos hacerlo público para toda la audiencia. Y es sobre el pensamiento, cómo el cerebro de un brujo funciona y cómo funciona el cerebro de un profeta. Pero no voy a desarrollar este tema solo, sino que está con nosotros el maestro Vladimir Castro, el cual vamos a dejar que salude a la audiencia para entrar en materia. Dios bendiga. Amén, amado, bendiciones para ti y para toda esa audiencia maravillosa que se da cita a través de este canal de Excelencia Cristiana. Amén. Complacido de estar aquí una vez más y vamos al mambo. Poderoso. Bueno, en una conversación hace mucho con una persona que vino aquí a Excelencia Cristiana, me voy a reservar su nombre, cuando empezamos desde cero a subir testimonio de brujos, cuando nadie en el país hablaba de brujería, de hechicería, de cómo ser libre de estos espíritus, de cómo operar liberación. En ese tiempo vino una persona aquí y hizo un comentario sobre que los brujos y los profetas tienen el mismo nivel de intelecto, de psicología, solo que lo que cambia es el espíritu que los posee. Entonces esto me dejó con una incógnita y quisimos traer esto a este tiempo y queremos saber, según la óptica de Vladimir Castro, qué tan cierto, qué tan falso es esto, para que la audiencia pueda aprender de esto. Bien, como de entrada yo quisiera decir, tú sabes que nosotros como iglesia no tenemos o no hemos hecho el conocimiento espiritual algo científico. Me explico. Ministro, ¿cómo así? Claro, el conocimiento espiritual puede ser científico, es decir, puede ser explicado. Eso es lo primero que hay que saber. O sea, la espiritualidad de este tiempo puede ser explicada. No es como antes, que a ti te decían, no preguntes de eso. Viviste tal cosa, pero te quedabas callado porque nadie entendía. O sea, no hay una ciencia que investigue profesionalmente, se que se dedique al análisis profundo y revelación. Por ejemplo, no te vayas más lejos, en el plano secular, secularmente hablando, está la física cuántica. Sí, la física cuántica. Bueno, entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que los fenómenos espirituales tienen una explicación y tienen una sistematización, o sea, puedo explicarlo de manera coherente y congruente. Wow. ¿Qué sucede con esa pregunta que tú me haces? Que si el cerebro de un brujo es igual al cerebro de un profeta. O si en función, en el momento que están en una eventualidad espiritual o están fluyendo, pululando en niveles de espiritualidad, haciendo un trabajo o una profecía, ¿qué pasa con el cerebro? Vamos a explicar ese intríngulis. En primer lugar, hay que entender que voy a denominar con este término porque no tenemos un término, ¿verdad? Es bíblico todavía, o teológico, para poder explicarlo. Pero, por ejemplo, las personas que tienen mucha efusión o muchas experiencias en el plano espiritual, le podemos llamar que tienen un don de mediunidad. Escucha esto. Mediunidad, es decir, tiene la capacidad de poder conectarse con aspectos del plano espiritual. Bien, hasta ahí todo está bien. Hay personas que no practican brujería, ni hechicería, ni ocultismo, ni nada por el estilo, y les sucede esto. ¿Por qué? Porque nacieron por la raíz de su alma, vienen inclinados a un nivel intuitivo alto. Por favor. Dios mío. Es decir, el campo intuitivo, que es el campo espiritual, le es abierto. Vienen con él abierto, yo te lo digo por mí, porque cuando estaba pequeño, edad de 3 años, podía saber cosas y ver cosas.
3, 4 años, eso era un niño solamente. Pero un niño que venía con el campo espiritual abierto. Abierto. Ay, ay, ay. Eso es por ese lado. Por ejemplo, si analizamos el mundo de hoy, nota que los niños que están naciendo, hay un cambio radical Sí. en esta generación de niños que nacen. Tú me tienes nervioso con lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque esos niños vienen porque hubo un cambio en el plano espiritual. Dios mío. Como que entramos en materia temprana. Sí, entramos de una vez. Esos niños que están naciendo vienen con altos grados de conciencia, con una conciencia infantil pero superior. Por ejemplo, hay madres y padres que me han contactado de diferentes partes del mundo y me envían videos de niños escuchando mis mensajes, mis enseñanzas. Y ellos me dicen, ministro, no sabemos por qué este niño, lo que tiene son 2 o 3 años, está haciendo eso. Wow, Dios mío. En el mayor de los casos me pasó una experiencia, recuerdo, con alguien, era una niña como de 9 años. Ella se sentaba a escribir lo que ella entendía de lo que yo decía. ¿Dónde quiero llevarlos a este punto? Que hay un cambio en el plano superior y cuando esos niños están entrando a este plano, vienen evolucionados espiritualmente. Por eso la pregunta que hacía un niño de 6 años, 7 años antes, no es la pregunta que hace uno de ahora. Tanto así que lo que antes nos sorprendía, ahora es algo normal. Normal. Porque la evolución, porque eso fue como una evolución. Claro, espiritual. Espiritual. Viene a un nivel más Claro. alto. Por de lo tal tanto, manera, vienen más abiertos. un niño de 8 años los otros días confrontó a un adulto. Normal. Y le hizo 3 preguntas que lo dejó pensativo. Y yo dije, ¿cómo la conciencia de alguien menor puede hacer que alguien mayor se quede pensativo? Te voy a explicar el y misterio. lo lleve a un punto de retrospectiva en la cual se quede frisado y no tenga respuesta. Te voy a explicar el Pero misterio. entonces si este mayor le hace una pregunta a este mismo niño, Se la responde responde. como si fuera alguien adulto. El misterio está con el niño. Es que el niño está más en contacto, escucha esto, con la... Pero vamos a explicarlo bien para que se está entienda. bien, hay agua, hay tiempo. Si usted quiere haga como yo hago para estos temas, tomo agua para digerirlo mejor. Este está fuerte, señores. Recuerda que nosotros, antes de venir a esta tierra, estábamos con el Padre. El Padre, estábamos en la matriz divina y una vez estando allá, el Padre nos exilia, nos saca de la matriz, nos envía a la eternidad. Porque Dios no es eterno, no sé si usted lo sabía. Dios creó la eternidad. Por lo tanto, cuando Él nos envía a la eternidad, aparece en el libro entonces de Isaías, donde dice que heme aquí, envíame a mí. A lo mejor usted ha tomado este texto como un texto mesiánico, solamente no. Está hablando del mundo de las almas que fueron creadas y de ahí están interactuando las almas antes de venir a la tierra. Dios mío. Cuando venimos a la tierra entonces nos encontramos con este punto. ¿Con cuál punto? Bueno, que tenemos una conciencia pre-nacimiento, prenatal. Tenemos una conciencia del plano espiritual, que el niño, porque está más cerca de ese contacto, lo recuerda, más que un adulto. Wow. Dios mío, es como la dilución de Adán en sus inicios. Esta breve explicación. Adán, el primer hombre, cuando peca, los años de esa generación, de esa cercanía con Dios del Edén, duraban hasta 1000 años esas personas, Claro. 800. Claro. Los años fueron pasando y hubo una dilución. Por el Entonces el pecado. niño cuando viene y nace, está más cerca por el contacto del Claro, que viene. por el contacto espiritual. Y todavía sigue fluyendo, sigue todavía fluyendo. La inteligencia del alma sigue operando. Sigue operativa. En base a su último contacto Exactamente. con lo divino. Exactamente. Tú estás demasiado fuerte aquí. Exactamente. Jesucristo. Entonces, el niño por eso viene abierto. Y entonces han cambiado las cosas, porque estamos en un tiempo de un movimiento donde esas almas que están viniendo muy despiertas. Sí, sí. Muy despiertas. Ok. Hay gente que, siento en el espíritu, perdona que te interrumpa, que hay gente que está turbado porque dicen, ¿y en qué tiene que ver esto con la psicología de un profeta? Mira, algo. El profeta, vamos allá. para poder fluir en ciertos niveles Vamos de allá. revelación y de conexiones neuronales con el espíritu, tiene que volverse como un niño prácticamente. Por eso la palabra dice en una parte, hace mucho énfasis en los niños, porque nuestra naturaleza, Dios, para poder permitir interconexiones con lo divino, con lo espiritual, con las revelaciones, con lo que otros llaman astral, que es el mundo espiritual, nos hace como niños para poder llevarnos a ese nivel de revelación por medio de la fe. Una gente que no es como un niño no va a creer que le llegue una palabra al oído y le diga, oye, tira maíz allí.
Pero que eso es una finca de yuca, va a ser productiva, se va a llenar. Tienes que ser como un niño, crédulo de todo lo que el Espíritu te suministra para poder tener ese nivel de efectividad en lo profético. Tú sabes que, y ahí vamos a ese punto, porque vamos a llegar al plano de la mente del brujo y la mente del profeta. Cuando el alma viene entrando a este plano, se encuentra que hay 12 puertas por donde hay que entrar, desde Aries hasta Piscis. Si entró, por ejemplo, por la casa de Aries, que es otro tema. Sí, claro, es para explicar esto. Dios mío. Es que el alma viene predeterminada a inclinaciones y a funciones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando pasó el trenzado astral, es decir, las estrellas que conforman el signo de Aries, en esas estrellas hay ángeles caídos y hay ángeles buenos. Por esa razón, cuando Jesús nace, ¿qué es lo que dice? Que una estrella guió a los sabios hasta el nacimiento. Hasta ahí todo está bien. Porque en el Oriente Antiguo se creía, y bíblicamente, que cuando alguien nacía, se postraba una estrella en el firmamento. Lo que pasó con Abraham. ¿Qué es lo que tú crees que fue lo que pasó? Abraham nació y su papá Taré, de donde viene la palabra tarot, era un sacerdote pagano, Taré. Escucha bien esto. De ahí que viene la palabra tarot. De Taré, el papá de Abraham. Todos estos juideros que hay, que todo tiene su origen bíblico. Okay. Si hasta los juideros con los horóscopos y estas cosas tienen origen bíblico. En la Biblia está. Para que nosotros tenemos un conocimiento limitado. Cuando Abraham nace, Taré lo lleva a la casa que le compete al día de su nacimiento. Imagínate que Abraham había nacido en Tauro. Lo llevó a la casa astral. Es decir, habían casillas, es decir, monumentos, templos, con sacerdotes físicos. Espérate, tú me estás diciendo a mí que no es como ahora, que se para una gente con un altar, una cosa, y te presenta la foto de cada... Por ejemplo. No, allá habían casas. Por ejemplo, para cada... en Aries había una casa, un templo, y un sacerdote ministrando esa casa. Géminis, Tauro, ok, un sacerdote, 12. Su papá lo lleva a la que le compete. Dios mío. Imagínate que Abraham hipotéticamente fuera Tauro. Lo llevó a la de Tauro. Y le dice al sacerdote, por lo que había preestablecido por las maldiciones de los principados. Le dice, tú vas a tener 3 hijos. Le dice a Taré. Pero, uno se va a morir joven. Wow. El otro va a ser rico y el otro no va a tener hijos. Abraham. Escucha bien. Por eso Dios tiene que decirle, mira las estrellas. En otras palabras, mira el lugar de donde te maldijeron. Dios mío. Wow. ¿Y qué hoy? Dios mío, ¿qué es esto? Tiene que entender esto. Bueno, ok. Como el alma viene predeterminada por poderes espirituales, que Adán le entregó ese dominio, porque fue Adán, a las huestes de maldad, ellas tienen cierta injerencia e impacto sobre nosotros. Mucha gente que ha nacido, ¿por qué son brujos? Porque los astros los maldijeron para lo que lo sean. Por favor. Wow. Por favor. Dios mío. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Por el día de tu nacimiento, me voy a meter en temas serios. Nos van a llamar. Por el día de tu nacimiento, por la forma en la que fuiste concebido. ¿Cómo así? Claro. Hasta eso influye. Claro, porque por ejemplo, te voy a explicar. La entrada en el claro, te voy a explicar. Nota que los hijos, ¿dónde entró el incesto? Con Lot. Las hijas lo emborracharon. Lo embriagan, y Amón, ahí, viene Amón. Wow, Dios mío. Oh, esto está demasiado, esto está más peligroso que el peligro. Abrió una puerta para que los espíritus de esa calaña, de esa categoría, entraran a este plano. O sea, tú me estás diciendo que así como cuando en el mundo físico hay que ir a un destino, vamos a decir un ejemplo de Estados Unidos o cualquier país, y hay personas que un ejemplo lo hacen de manera legal, entran por un avión, pero hay personas que lo hacen de forma ilegal. Ajá. Así mismo en el mundo espiritual, para venir a este plano, también hay maneras ilegales de traer alumbramiento, que venga una vida, pero de manera ilegal. Nota que los judíos no querían saber de los amonitas.
Dios mío. ni de los moabitas, porque Eso- fue Moab y Amón fueron resultados de las hijas de Lot. Entonces, Wow. los judíos sabían que eso era una maldición. Eso, wow. De hecho, me voy más lejos. David, los problemas sexuales que tuvo, Salomón, los problemas sexuales que tuvo, ¿por qué tú crees que es? Porque Concebir- vienen de Ruth. ¿Qué es Ruth? Moabita. Moabita, wow. Ok. Y hay un misterio, porque dice él, concebido en pecado. O sea, también, Ajá. también esto influye. Sí, claro, claro. Wow, esto está muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Con la predeterminación que viene astral sobre una persona, cuando nace, desarrolla poderes paranormales o psíquicos o de mediunidad. El cerebro, básicamente, tú dirás, ¿es igual? No, no es igual. No es igual en un sentido. Porque hay uno que viene con una inclinación predeterminada al mal y hay otro que probablemente venga al bien. Ahora, usted dirá, pero hay gente que eran brujos y se convirtieron. Claro, lo que te estoy diciendo es que los espíritus programaron Ya se metió la y, discrepancia. y utilizaron a ese cerebro durante un tiempo. Porque el cerebro viene estándar, vamos por así decirlo. Viene estándar. Ahora bien, en los poderes que vienen en el alma ya activados, o porque tú naciste en un día en específico, bueno, que usted sepa esto. Wow. Tú entraste a este plano, lo que yo llamo el reloj cósmico. Nosotros entramos por el reloj cósmico, ya los entes caídos tienen autoridad sobre nosotros. Porque don Adán le dio esa potestad. Entonces ahí viene y se activa el choque de titanes, vamos a decir, en el sentido de que por mucho tiempo, aún aquí mismo estuvimos hablando en muchos videos, entrevistando ex brujos, ex satanistas, y tenían algo en común, que aunque en su familia había paganismo, alguien de los ancestros fue un evangélico. Ok. Había siempre como una gota del bien. Ok. Entonces de ahí se estipula, de ahí se saca la conclusión que muchos exhiben públicamente. Todo el que es brujo fue llamado desde la eternidad, marcado profeta Sí, a la puede nación. ser. Entonces, como tiene el don profético, cuando cruza este plano, pero tú me estás diciendo que hay un pleito desde antes de cruzarlo, que eso era lo que no entendía. Desde que cruza este plano, vienen y lo instruyen o se inmiscuye, entra en lo que es la brujería. Pero si está fluyendo en la brujería, es porque el don era profético y el enemigo desvió el don. Sí, porque es como el bien en la posición incorrecta. Uf, Dios mío. Ese poder o esa autoridad o ese bien, ¿verdad? Está siendo utilizado en la posición incorrecta. Cuando vayan a la posición correcta, entonces, pero es así que se tiene que entender. Y también hay otra cosa que hay que añadir. Las estirpes. Explica, desmenuza eso. Por ejemplo, hay almas que vinieron a hacer el mal por la estirpe. Y tú dirás, ¿cómo así? Claro. ¿Cómo así? Salmo 58 dice, se descarriaron desde la matriz. Dios mío, Salmo 58. 58 dice que se descargaron ¿Pero cómo desde así? la matriz. Pero ¿y ¿Cómo es- así? ¿Cómo eso es posible? Vinieron con la inclinación del mal. Y tú no lo puedes sacar de ahí porque ellos nacieron para eso. O sea, tenemos que estar claros con eso. Hay gente que está en la iglesia, O sea, que aunque Jezabel hubiese nacido en una iglesia evangélica. pero tú te das cuenta que hay muchos Está fuerte, evangélicos Dios mío. que en su accionar ellos parecen mejor del diablo que de Dios, y tú lo sabes. Y están ahí. Y están ahí la Biblia, con- y la Biblia es normal. grande y siempre está caliente en el sobaco. Exacto. Y están ahí, y van a culto, y ayunan, y oran, pero tienen al diablo adentro metido. Normal. ¿Sabes? Entonces, tú tienes que estar claro. Tienes que estar claro. Entonces, que básicamente el cerebro del profeta, que aquí vamos vamos a detallar ahora. Sí, sí. Ese cerebro, o no lo bautizan como bautizan el del brujo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es necesario para obrar en la luz que te bauticen el cerebro. Ah, porque a los brujos sí hay Claro, hay que bautizar el bautizarle cerebro, porque cada vez que ellos van a subir, ¿cómo se llama? A escalar una entidad, Una entidad, sí. para que no se vuelva loco del exceso, le bautizan el cerebro. Una preparación. Exacto. Que aunque parece simbólica. Sí, lo simbólica en lo físico, realmente pero- es una habilitación. Claro que espiritual, sí, claro que sí, espiritual. porque mueve energías espirituales. Dios mío. El profeta no hay que bautizarle el cerebro. Oh. El profeta obra por inspiración divina. Wow, no violentan. No violenta el mundo espiritual. Porque el espíritu sabe ser regulado. Exacto. Y como él domina toda la materia y la creó, él no le va a fundir el casco a nadie. Exacto. Él va a llegar en una cantidad de revelación que tú soportes. Por eso Juan, que experimentó cosas de alto nivel,
Dios lo fue preparando, tanto así que mira quién escoge, al que vivía en el corazón, siempre escuchando a Jesús, o sea, a un alma pasiva, un alma, o sea, que para cada nivel de revelación tiene que haber un estado emocional, sí, claro, un estado almático que te permita poder operar en ese nivel que se te va a entregar, mira, de revelación. ¿Por qué al brujo hay que bautizarlo? ¿Por qué? Primero, ya dije, primero porque hay que bautizarlo para que pueda soportar las entidades que le suben a la cabeza, las personalidades, los entes espirituales. Eso es como un seguro al cerebro. Para que no se vuelva loco. ¿Qué pasa con esto? Pues como está violentando el mundo espiritual y es una de las formas más aberrantes, de las formas que Dios más detesta, porque el que utilice esas formas, lo que Dios le hace entender al Padre que Él no es suficiente y que tiene que buscar una alternativa, ¿verdad? Confrontándolo a Él o enfrentándolo. Es bueno que se entienda esto. Le estoy diciendo porque hay gente, y aquí voy a abrir un paréntesis, vienen de la brujería, Joan, del ocultismo, de la hechicería, pero ellos siguen amando ese asunto. De hecho, tú lo escuchas hablando de eso y ellos se fascinan, la boca se le vuelve agua hablando de ese. ¿Tú sabes por qué? Pero ya en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Tú sabes por qué pasa Dios eso? Mío, ¿qué es esto? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque no han sido libres. Y esa fascinación y ese poder que te da, ellos siguen tomando, porque ellos no han visto el poder de Dios de una manera tan eficiente, tan efectiva, que no pueden hablar con esa misma vehemencia y con ese mismo denuedo del Padre. Aquí una vez nos pasó algo, estábamos en un set grabando, estaba Roger, estábamos en un grupo, y una persona empezó a dar su testimonio de cómo Dios lo saca de la brujería. Pero ¿qué pasa? Yo que estoy haciendo la entrevista, la gente sabe que a mí me gusta sentir que no soy yo, que es la audiencia que está aquí sentada. Y que las preguntas que yo hago es lo que se imagina el que está de aquel lado de la pantalla, que quiere saber algo. Por eso yo pregunto tanto, para que la gente sienta que ellos preguntaron, que no fue el entrevistador. Yo soy la audiencia, más que el entrevistador. Y yo, mientras le estoy haciendo preguntas, veo que él empieza a sacar conocimientos de las prácticas de brujería. Aquí las luces empezaron como a bajar. Claro que sí. Y yo empecé a sentir una atmósfera. Claro. Y paré el video. Ese video no se publicó en Excelencia Cristiana. Le dije, Amado, lo siento, pero aquí no vinimos a dar clases de brujería, ni a hacer un cursillo para la audiencia. Aquí nosotros vinimos para que ellos aprendan a desinstalar, a cómo romper, a cómo quebrar, a cómo ser libres de la brujería, de la hechicería, y que aprendan a operar en un nivel de guerra espiritual y de conciencia alta en el mundo espiritual que les permita andar sin miedo a que si ven una brujería no estén que ay, no, que sepan que tienen la autoridad dada por el Padre para echar fuera, para libertar a sus hijos, a sus generaciones. Y frizamos el video. Pero ese hombre disfrutaba tanto lo que estaba diciendo, que las entidades hicieron presencia. Claro. Oye, wow, Dios mío. Cada vez que una persona que viene de ese mundo, o aunque no venga de ese mundo, tiene una constante de hablar de demonios y de demonios, va creando, ¿verdad?, una condición tanto psicológica y espiritual, ¿verdad?, que le rodea y le persigue. ¿Por qué? Porque la luz, tú no estás hablando de luz, tú estás hablando de oscuridad. Vamos a tener que hacer un video que se llame Brujos Empíricos, porque son gente que nunca fueron a una escuela de eso. Sí, entonces, por ejemplo, muchos evangélicos que tienden a mencionar al diablo hasta en la sopa. Sí, sí. A donde quiera ven al diablo, porque tienen una psicosis. Entonces, en el cerebro del brujo, escucha bien, porque el cerebro de un brujo, un brujo no practicante. Sí, pero tú te conviertes en un ente, ¿sí? En un ente de esa línea sin tú quererlo, porque tú te vuelves psicótico, es una psicosis, es una neurosis, donde tú solamente mencionas diablo y demonio, lo único que tú ves es eso. Entonces el cerebro tuyo evidentemente, no de que no te bautizaron el cerebro, tú no tienes santos, tú no practicas eso, pero al final de cuentas, en tu vida... Gente que aman el libro de Ezequiel, con eso te dije todo. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Impresionante. Entonces, por esa razón, hay que tener cuidado. Porque el cerebro del brujo, no estamos hablando simplemente desde el punto de vista de que alguien que lo iniciaron en este proceso. No, yo puedo estar. Y los evangélicos tienen, algunos, no todos, claro. Los cristianos que tienen esta mala práctica, la tienen porque la palabra de Dios no está dentro de ellos. Wow, gente que se volvieron brujos. Claro. Dentro de la iglesia. Pero tú no puedes llegar a la iglesia de que yo llegué a reprender al diablo. Pero por favor, vaya a un culto, hay que reprender. Pero por favor, tú estás llamándolo. Tú no estás reprendiendo a nadie, tú lo estás llamando. Ay, son invocaciones. Claro que sí. Wow. Por ejemplo, yo he estado en servicios. Dios mío. Donde yo he visto manifestaciones que no son
Manifestaciones porque el poder de Dios. Son manifestaciones porque quien estaba adelante en el micrófono invocó a esos demonios. Wow. Y tú estás viendo liberación. Wow, cuando traje a las españolas africanas. Oh, mis amigas. Que Dios las bendiga. A María A Miriam Alicia, y a Miriam. a cada una de ellas Dios bendiga. Tú sabes que ellas son africanas. Sí. Ellas me estuvieron explicando que en África hay ciertas entidades que se hacen llamar cristianas, donde todos los días en los cultos, la misma gente cae endemoniada, la misma gente cae poseída, la misma gente vomita demonios, la misma gente todo el tiempo está en lo mismo y no hay una liberación absoluta donde digan soy transformado. Así es. Entonces, cuando hice este análisis, después de lo que compartí con ella en el backstage, detrás de cámara, el Señor lo que me trató en mi espíritu es que el culto es para ir a adorarme. No, ¿me entiendes? Se tiene que invoca mi nombre. Exacto. Y yo haré presencia. Exactamente. Pero si tú llamas a otra cosa, que no es el... ¿cómo te esperas que yo haré presencia? Padre, pero que ellos son libres, eso no es liberación. Eso es manifestaciones demoníacas para distraer al pueblo. Exacto. Iglesias que tienen 20 años, 10 años, 15 años, es lo mismo. Es lo mismo. Ministros de liberación que se volvieron adivinos, brujos así en el es, altar. así es. Hermanos, el tiempo de culto es para adorar al Creador. Y después de que usted adora, viene un tiempo de enseñanza. Tú dijiste eso. Oye, espérate un break. Mira, Bashaya. Tú dijiste esa parte ahí. De los ministros de liberación que se convirtieron en brujos, adivinadores. Son como Walter Mercado, hechiceros. pero en el Evangelio. Oye esto. Una cosa es que tú trabajes la liberación un día a la semana, 2 días, los días que tú quieras. Y otra cosa es el servicio. Hay servicios de gente que practica liberación que son servicios nulos. Dios mío. De la presencia del Padre. No sube alabanza. No. El Padre no va. No hay una atmósfera de glorificación a Dios. ¿Por qué? Porque se han metido en el personaje de la liberación. No, por favor, espérate. Se han puesto esta ropa y no se la quitan ni para dormir. Y 24 horas hablando de demonios, de demonios, de Yo demonios. lo oré al Señor y le dije, Padre, los cultos en República Dominicana mayormente se estipula que duran en las iglesias que tienen criterio, altura, revelación de cómo lidiar con una sociedad de gente que trabaja el otro día, que tienen esposos, que si no le guardan la cena, matan a una esposa. 2 horas. Y otras iglesias que un poquito más se extiende, dura 3 horas. Y el Señor, yo le dije, ¿qué se puede hacer? Me dice, yo quiero mis 3 horas de adoración. Y les permito que dentro de las 3 horas tengan un mensaje, porque cuando dice habitar los hermanos juntos en armonía y no dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre, es para que en medio del mensaje, aquellos que están débiles o necesitan entender algo, la palabra se les sea revelada en un sermón, en una revelación. Y yo digo, y entonces, ¿y la liberación? ¿Quieren hacer liberación? Hagan los cultos de 7 horas, de 6 horas. ¿Y cómo así, Señor? Para que cuando dediquen el tiempo a la liberación, no me quiten mi tiempo de adoración. Porque, ¿qué es el diezmo? Es el 10%, pero la gente ha interpretado que el diezmo solamente es de lo económico. ¿Sabe qué pasa? Que un día tiene 24 horas y el diezmo de 24 horas, el 10%, son 2 horas, 40 minutos, ¿verdad? Así. O sea, que cuando se hace un culto con ese tiempo de duración, tú estás dándole a Dios un tiempo de... Entonces, en ese diezmo, Dios lo que quiere es adoración. Aleluya, santo eres, digno. Conectarte. Conectarte. Pero entonces si tú vienes, ¡diablo! Oye, viene ese momento... mencionando más el nombre de las entidades espirituales que el nombre del Creador. ¿Cómo se sentiría el Creador? ¡Wow! Dios mío. Le están usurpando. ¿Cómo se siente? Usurpando. Oye, ahora esto está fuerte. Le están usurpando su gloria. Dios mío. Usurpadores de la gloria del Padre. Sí. Entonces, lamentablemente, hay que estar claro con esto. Entonces, ahora volviendo a lo del pensamiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ese tipo de psicología? Muy excelente pregunta. Una de las psicologías, o sea, una de los comportamientos de una persona que ha sido libre, tú te vas a dar cuenta, él habla más de Dios. Evidencias. Que del otro, que del diablo. Habla, o sea, él no le hace énfasis al diablo, porque él sabe que el diablo aquí no tiene el énfasis. Aquí la gloria es exclusivamente del Creador. Wow. Número 2, en el comportamiento también te vas a dar cuenta de que es una persona que sus prejuicios ha sido libre de los prejuicios. Ese es el que tiene la psicología libre. Exacto. En Dios. Exactamente. Hay gente que tiene una psicología obtusa, una psicología contaminada. Prejuicios, críticas, murmuración. ¿Por qué? Porque está obrando en ese cerebro desconectado de la realidad espiritual.
en ese cerebro caído, en ese cerebro, yo lo llamaría, pudiera ser el cerebro reptal. ¿Sabe? Que tenemos aquí como 4 cerebros. Es bueno que usted lo sepa. ¿Quiere tome agua? 4 cerebros. Porque está el hemisferio derecho, las emociones. El hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, que es el que piensa, el razona, analiza, el crítico. Está la corteza prefrontal, el neocortex. Y está el cerebro reptal, que es el cerebro antiguo, que es el cerebro animal o instintivo que tenemos. Entonces, el cerebro reptal no piensa, no medita, es instintivo. Solamente reacciona, es reactivo. Por esa razón, mucha gente, ¿qué es lo que ha pasado en la iglesia? Le han anulado la capacidad de pensar. Por lo tanto, al anularte la capacidad de pensar, solo queda el rectal. Queda ese cerebro antiguo con instintos animales. Dios mío. Por eso tú murmuras, por eso tú criticas, por eso tú destruyes reputación, por eso tú te sientes envidia, por eso tú quieres competir con otra gente, porque ese cerebro te está dominando. Dios mío. Que los animales orinan, el macho alfa. Dios mío, está fuerte. Tan sencillo como es. Wow, qué fuerte. Entonces aquí podemos ver 2 psicologías, dos formas de pensamiento y la evidencia de saber que alguien está operando en uno de los dos. Una de ellas, una de las formas es ver lo que habla. También cómo habla, lo que dice, cómo se comporta. Lamentablemente tenemos a personas que tienen una privación del entendimiento. Algo muy fuerte, que sé que va a ser de bendición, porque estamos hablando del cerebro del brujo, el cerebro del profeta. Como evidencia, ¿qué pasa después de un contacto espiritual en el cerebro del brujo? ¿Y qué pasa después de un contacto espiritual en el cerebro del profeta? O sea, ¿cuáles son los resultados después de? Por ejemplo, en el caso del brujo, y te lo digo porque yo he visto brujos dentro de la iglesia. Pues yo estoy hablando porque yo le he orado. Wow. O sea, pues yo te digo. Esa persona que todavía tiene la misma práctica y accede al mundo espiritual, como lo hacía cuando estaba practicando su brujería, escucha bien, que no han cambiado en nada, hasta la práctica de cómo introducirse en el mundo espiritual. Increíble, pero cierto. Wow. Es porque ellos, como conocen ya los elementos que tienen que hacer, y ya se les es fácil, lo hacen. Ahora, el cerebro ya del profeta es distinto, porque él no anda buscando, ¿cómo te explico? No tiene esa misma... Metodismos. Ese método de acceder al mundo espiritual. El profeta sabe que si Dios no le revela, él no. Él está claro de que ese don no le pertenece a él. Pero el brujo no. Buscando métodos como de... Sí, métodos si Dios no me habló por aquí, busco por allá. Exactamente. Entonces, si no funcionan los métodos, entonces voy a un culto. No, por ejemplo, gente, aquí mujeres en la iglesia normal, que no, porque es que no me está resultando nada. Te lo estoy diciendo yo responsablemente. No, yo voy a ir donde fulana para que me lea las cartas, por ejemplo. Ay. Te estoy hablando, líderes, te estoy hablando. O para fulana para que me dé un baño, porque me está yendo mal. Para que me Hubo alguien en la Biblia que consultó, creo que fue Saúl, la divina de Endor, habiendo conocido lo que era el don profético de parte de Dios. ¿Me entiendes? Habiendo conocido lo que era la revelación de Dios. O sea que también hay gente que conocieron a Dios, que a veces la desesperación hace que entre en un pensamiento que se degrada. Claro que sí. Wow. Claro que sí. Dios mío. Claro que sí. ¿Por qué? Porque son personas ambiciosos a veces, son gente que no tienen respeto por Dios. Yo creo que lo último que debería hacer una persona es intentar buscar en el lado oscuro lo que no encontró en la luz. Wow. Es lo último. O sea, no hay excusas. No que yo tengo necesidad, que yo tengo que hacer. No hay excusa posible. Yo te estoy hablando. No hay excusas. Pero hay gente que lamentablemente su ambición, su deseo, su avaricia, ¿verdad? Su codicia lo ha llevado lejos. Han caído muy bajos. Wow. Y aún dentro de la iglesia. Y me da pena porque en el día de hoy tuve gente consultándose el horóscopo. Ay. Sí, yo sé lo que te estoy diciendo. Consultándose el horóscopo porque no encontraron respuestas. O sea que ese chiste que anda por ahí, dice, profeta, yo soy Géminis. Eso es real, ha pasado. Claro. Ay, Dios mío. Gente. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente no está estudiando. El problema ha sido histórico. Nosotros no educamos a la iglesia y llegamos a la era del conocimiento donde hay una proliferación de información, donde la iglesia, que nunca había sido formada ni en macramé, no tiene nada no tiene nada en el bagaje mental
Por lo tanto, lo que escucha ahora, o lo sataniza o lo acepta. Porque ya no sabe de dónde viene. Wow. ¿Por qué? Porque nadie se levantó. Hay que formar a la iglesia. Dios mío, Padre. Ese fue el problema. Wow, eso está demasiado fuerte, señores. Aquí estamos desmenuzando un tema delicado. Analiza tu forma de hablar, de pensar. Claro. Mira las 5 puertas del alma, tus sentidos, tu forma de ver, de escuchar. Claro. Y lo que estás soltando. Hazte un autoanálisis. Tú en tiempo haces un autoanálisis. Claro. A ver cómo estoy pensando. A ver qué es más importante para mí. Si ver gente cayendo en endemoniada Exacto. o que se salve un alma. Eso también habla. O- el pensamiento. O viendo a gente que le va mal. Yo me siento bien cuando a alguien le va mal. Está agrio ese limón. Dios mío. Wow. Muy fuerte. Gente que se siente contento. Claro, cuando ve- hay gente que su estima le sube No, incluso cuando ellos ven a sienten otro. un don profético. Yo te lo dije. Exacto. Yo lo vi venir. Mentira. Wow, Se sienten bien cuando ven a otro fracasar. Wow. Porque tienen un alma baja, degradada. Wow. No conocen a Dios. Ok, algo ya para ir cerrando. ¿Cómo pululan los pensamientos? En el pensamiento, en la mente del profeta, en la mente del brujo. Sabe que podemos ver que el profeta tiene que estar a la espera de una revelación. No puede hacer como movimientos mecánicos Exacto. para provocar algo. Pero el brujo tiene entidades que se viven moviendo, Claro. trayendo información. Háblanos de esto. Esto trae un deterioro al cerebro físico, Sí, con claro. ese contacto espiritual. Sí. El espíritu del profeta, o sea, el cerebro del profeta se rejuvenece por el contacto con Dios. El espíritu, el Muy fuerte. pensamiento del brujo, el cerebro del brujo se atrofia con el tiempo por los contactos con los Sí. demonios. Háblanos de Sí, esto. lo que pasa es que el cerebro del brujo, por ejemplo, muchas veces el brujo queda loco Sí. o le da demencia. Ay, Dios mío, Padre. Primero, porque abrió una puerta. La locura entra por la brujería. Segundo, también el hecho de que al tener tantas entidades, personalidades que interactúan con él, ¿verdad? Eso crea una fricción. Entonces no es lo mismo. Ahora, en materia del profeta, no, porque el profeta está expuesto a la luz. Y la luz lo que hace es que eleva, rectifica, Ay, Dios sana. mío. Tú ves que un profeta de Dios se ve rejuvenecido Totalmente. hace 50 años. Totalmente. Y un brujo se ve acabado. Incluso tanto hasta en el nivel, yo sé que esto no tiene que ver a nivel de lo que estamos hablando, de cognitivo y eso, pero a nivel físico también. Claro, se Tú ves refleja. que el brujo se ve, no importa la fortuna que tenga, se nota como miseria, demacrado. aunque tenga reloj caro, lo que sea. Demacrado. Pero el profeta, aunque tenga lo que sea arriba, se ve como una gracia. Sí, claro. Hasta Claro. en esto se ve la diferencia. Increíble, Wow. pero sí. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Demasiado. Mira, hay algo que quiero hablar para cerrar. La memoria genética cerebral, una vez hablamos de esto, que se refleja en nuestros hijos según el intelecto que nosotros alcanzamos, abriéndole puertas al entendimiento. De tal manera que si un padre fue inteligente, el hijo, si se manejan las cosas de la manera correcta, puede ser más inteligente todavía. Vemos a David, un ejemplo, con niveles de riqueza, en diferentes áreas y también una inteligencia de un tipo. Pero vemos a Salomón cómo desarrolla y explota 1000 veces más lo que su padre tuvo. Por eso yo digo, el hijo de un brujo, a nivel de lo que hereda, Claro, es que abrió una puerta. a nivel de las puertas. Abrió una puerta. Por eso es que viene la homosexualidad en esa familia, por eso es que viene Claro, la locura, la homosexualidad, lesbianismo, entre otras cosas más que se pueden dar. También viene, por ejemplo, normalmente siempre nota que siempre tienen hijos para dejarle a uno, traspasarle lo que tienen. Dios mío. Pero ¿cómo sucede eso? Porque hay uno que nace genéticamente predeterminado para eso. Dios mío. Ahora entiendo por qué una vez en una conversación hablando con un maestro se reveló algo que él le estaba diciendo. Por eso tú ves que un recién convertido al Evangelio, a Jesucristo de corazón, tiene más autoridad que un brujo de 20 años. Y dije, explíqueme eso, maestro. Él dice, mira esto, un brujo de 20 años viene con toda la brujería para matar a un nuevo creyente. Pero este acaba de confesar a Cristo y la brujería es inoperante. No Así lo es. mata, no le hace daño. ¿Por qué? Porque el brujo representa el hijo del malo, ¿entiendes? Pero el cristiano recién convertido representa el hijo de Dios, representa hijo de Dios. Entonces por heredad porta todo lo bueno y lo malo no tiene poder sobre él. Amén. Increíble. Entonces vamos a cerrar en este tiempo con una oración. Quedó claro que te conviene mejor tener el cerebro del profeta, el pensamiento del hijo de Dios, vamos a decirle así, que el pensamiento del hijo del mal. Claro. Sí. Yo creo que la gente tiene que estar claro de este tiempo, Sí. tiempo delicado, Sí. en donde Dios quiere sacar lo extraordinario que Él ha puesto en nosotros, pero no va a ser
hablando en lengua y saltando. Tenemos que prepararnos para esto. Sí, y no enfocándonos tanto en la tiniebla. En la tiniebla. La luz tiene más que dar. Wow, es muy importante. Lo que pasa es que no hay, como no hay tanta luz, porque a quien tú has estado escuchando no la tiene, no te la puede dar. Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por este pueblo maravilloso. Sí, Señor. Despierta los entendimientos dormidos, Padre. Sí, Señor. Despierta las capacidades del Espíritu que yacen en el interior de tus hijos, que tú, Dios mío, quieres utilizar para este tiempo y que ellos puedan ser bendecidos y bendecir a su entorno, su casa y su generación. ¿Cómo las personas pueden seguirte en las redes? Recuerde así, Ministerio Ciclo Divino, Instagram, Facebook y YouTube. Por favor, la audiencia, recuérdeme hacerle una entrevista a Vladi sobre cómo tenía tanto conocimiento y no hacerse daño a sí mismo, ni hacerle daño al pueblo. Tiene que darnos esos datos, porque hay personas que cruzaron niveles de conocimiento, Sí. no soportaron, Así se volvieron locos, Así se desviaron, pasó de todo. Pero Dios bendiga tu vida, que permaneces en el conocimiento correcto y en la luz. Amén. Recuerde, me puede seguir en Facebook como Joángel Madé, y nos puede seguir aquí en Excelencia Cristiana, que es su casa. Recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo, que se llama Jesucristo. Si no eres cristiano, acéptalo como Señor y Salvador. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana, que es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde.